En la presentación de hoy vamos a analizar el resultado que obtienen las empresas y por tanto nos vamos a fijar en los conceptos de ingreso y gasto. Recordamos en presentaciones anteriores que los objetivos principales de la información contable eran dar a conocer cuál era, por una parte, el patrimonio de la empresa y por otro, el resultado que obtenía la empresa después de una serie de operaciones. El patrimonio es lo que una persona tiene menos lo que debe, lo que llevado a términos contables equivaldría al neto, es decir, lo que tiene activos menos lo que debe pasivos. Por su parte, el resultado de operaciones es el que obtenemos después de que la empresa vaya realizando su actividad, es decir, venda bienes y se dedique a ello o preste servicios y vaya incurriendo también en una serie de gastos. Por tanto, el resultado de la actividad será la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Por tanto, nos vamos a acercar a estos conceptos que a menudo supone una misión imposible para los alumnos poder diferenciarlos adecuadamente. ¿Y por qué nos cuesta tanto esfuerzo diferenciar lo que es un ingreso y gasto contable? Pues porque esto normalmente no coincide con la idea que tenemos de ingreso y gasto en nuestra vida real. Por eso, si pensamos que hacer un asiento, aunque estas palabras existan como por ejemplo construir una silla, que no es un concepto contable, o sentarnos, que tenemos claro que no es algo que vaya a ocurrir en la contabilidad cuando hablamos de hacer un asiento, pues las palabras ingreso y gasto no tienen por qué significar lo que nosotros tenemos en mente en nuestra vida real. Y esta idea muchas veces se convierte en un lastre. Por tanto, debemos intentar alejarla para poder llegar a comprender lo que es el concepto de ingreso y gasto contable sin dudar. Y para ello tenemos que romper muchas ideas que ya tenemos establecidas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos nosotros identificamos la entrada de dinero con un ingreso. Pero esto no es así desde el punto de vista contable. Esto sería lo que llamamos un amigo falso y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué significa realmente la entrada de dinero? Pues significa un cobro. Si nosotros tenemos más dinero, lo que ocurre es que aumenta nuestro activo, no que tenemos un ingreso. Ya veremos la contrapartida. Por su parte, el concepto de gasto contable se asocia también muchas veces a la salida de dinero. Y también hay que decir que esto no es gasto en contabilidad. Vuelve a ser otro amigo falso con el que hay que tener mucho cuidado. La salida de dinero es un pago y al disminuir nuestro activo, que es ese dinero, tendremos esa disminución de bienes que hay dentro de la empresa, pero no un gasto. El principio de caja lo que nos dice es que se contabilizan los ingresos y los gastos cuando se realizan los cobros y pagos, es decir, sigue la corriente de dinero. Según este principio, contabilizaríamos ingresos y gastos cuando cobramos o pagamos. Pero esto no es un principio contable. ¿Qué tenemos que hacer en contabilidad? Pues en contabilidad lo que tenemos que hacer es seguir el principio de devengo. Y el principio de devengo nos dice que los ingresos y los gastos nosotros los tenemos que contabilizar cuando se realizan las operaciones. Es decir, se fija en la corriente de bienes y servicios, no tiene en cuenta si entra o sale dinero, es independiente de la corriente monetaria. Para intentar buscar una pista que nos haga saber cuándo tenemos un ingreso o un gasto contable, vamos a intentar dar algún truquito. Por ejemplo, pensamos que puede haber un crimen si la policía encuentra en un escenario sangre. A lo mejor no siempre es así, porque puede deberse a un accidente y no ha habido por qué tener un crimen. Bueno, si nosotros investigamos si hay o no un ingreso contable, en lo que nos vamos a fijar, es decir, lo que nos va a dar esa pista que en la mayoría de los casos sí que nos hace pensar que hay un ingreso, esa sangre, entre comillas, que nos hace ver si hay un crimen, pues es que haya una entrega de bienes o una prestación de servicios. Es decir, cuando hay una entrega de bienes o una prestación de servicios, a priori ya vamos a pensar que muy probablemente haya un ingreso. Igualmente, lo que nos da la pista para ponernos alerta a ver si hay un gasto va a ser que haya el consumo de un activo. El consumo de los activos se puede producir de forma
más o menos rápida según los tipos de activo que tengamos. Por ejemplo, si viene una persona que nos presta un servicio de reparación, pues prácticamente en el momento hemos consumido ese servicio. O si tenemos un paquete de folios, se va a consumir en muchísimo menos tiempo que, por ejemplo, la vida útil que tenga un ordenador. Esto lo estudiaremos muy despacito en presentaciones sucesivas. Pero siempre tenemos que pensar que un gasto no coincide con salida de dinero ni siquiera con la adquisición de un activo. Es cuando ese activo se gaste. Luego la diferencia entre un activo y un gasto muchas veces estriba en el paso del tiempo. Es decir, la inmensa mayoría de los activos, excepto los terrenos o las minas, van a acabar siendo gasto porque se van a acabar desgastando, consumiendo. Vamos a analizar un poquito más estos dos conceptos. Hemos dicho que tenemos un ingreso en principio cuando aumenta el neto y no se debe a una aportación de los socios. Lo que nos daba la pista antes es que hubiera una entrega de un bien o una prestación de servicio. Por lo tanto, esto es un requisito unívoco para que haya ingreso. Otra condición que debemos cumplir para que haya ingreso y no haya, por ejemplo, una donación, es que a cambio recibamos algo por ese bien que entregamos o ese servicio que prestamos. Esa contraprestación que nosotros recibimos puede hacer aumentar nuestro activo, bien porque las personas nos paguen con dinero, bien porque tengamos un derecho de cobro y ojo, que aquí si entregamos un bien y todavía no hemos cobrado, ya estaríamos dando el ingreso, es decir, es independiente de la corriente monetaria, o también podemos recibir otro activo como pago. Hoy en día es muy común que las empresas tengan poca liquidez, entonces nos pueden pagar a lo mejor con las mercaderías que ellos venden. Por otra parte, también podría haber una disminución de un pasivo, es decir, nos liberamos de una obligación. Un ejemplo típico de esto es cuando el cliente nos paga por adelantado. Si nos paga por adelantado, nosotros tenemos un pasivo o la obligación de entregarle algo a cambio. Cuando ya le hemos entregado algo a cambio, esa obligación, ese pasivo, disminuirá. Desde el punto de vista de los gastos, podemos decir que tenemos un gasto cuando disminuye el neto por algo distinto a la retirada de capital por parte de los socios. Decíamos que era requisito indispensable que hubiese el consumo de un bien o un servicio, pero además nosotros hemos tenido que dar algo a cambio, porque si no, ese bien o ese servicio que consumimos habría sido un regalo. ¿Qué podemos dar a cambio? Pues algo que haga disminuir nuestro activo, como puede ser entregar dinero, entregar derechos de cobro que tengamos sobre otros clientes o pagarés o letras o entregar otro activo distinto. Podemos pagar, por ejemplo, con las mercaderías con las que nosotros hacemos negocios. Por otra parte, puede aumentar nuestro pasivo, que ocurre muchas veces cuando compramos a crédito. Es decir, tenemos un compromiso de pago. Nuestro proveedor nos suele dar habitualmente 90 días para que le paguemos. Con estos conceptos lo que hacemos es recordar ahora la ecuación fundamental del patrimonio y ampliarla. Recordamos que la ecuación fundamental del patrimonio era que el neto era igual al activo menos el pasivo. Si nosotros ahora pasamos el neto al otro lado de la ecuación, tendremos que el activo es igual al pasivo más el neto. Y si subdividimos los componentes del neto en las aportaciones de los socios, los resultados y otras partidas, podemos ahora desagregar los resultados en los componentes que hemos visto que tienen, que son, por una parte, los ingresos a los que restaremos los gastos. Con esto tendríamos ya la ecuación fundamental del patrimonio ampliada. De forma que podemos decir que el activo es igual al pasivo más el neto, más ingresos menos gastos, porque sacamos como cuentas subdivisionarias del neto los ingresos y los gastos. Y esto nos preparará ya para la presentación siguiente. Espero que os haya sido útil y que trabajéis mucho la diferencia entre ingreso y gasto en la vida real y en contabilidad. Muchas gracias a todos.